No crezca mi niño, no crezca jamás. Los grandes al mundo le hacen mucho mal. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Por correr el hombre no puede pensar que ni él mismo sabe para dónde va. Siga siendo niño y en paz dormirá, sin guerras ni máquinas. No, pero ve, hablando de eso que estás diciendo, yo ayer de madrugada sobre eso que dice del mensaje de Hermes. Definitivamente el tema de la hermenéutica sí tendría que ser un poquito más considerado y más puesto en práctica. Pero como eso no está de moda. ¿Pero cuál es tu hermenéutica? Habría que pensar primero en escuchar, porque todos queremos decir muchas cosas y no estamos escuchando. Y a partir de escuchar, yo creo poder propiciar un diálogo. Y lo que vos decías ahora es que estamos cada quien resolviendo lo suyo. Y como eso es una filosofía casi, que no es en realidad ninguna filosofía, es un modus operandi. Pero antes de eso no tendríamos que de pronto como replantear la comunicación. ¿Será que no estamos diciendo las cosas como son y por lo tanto las interpretaciones? Podríamos pensar que es que estamos complejizando algo que debería ser sencillo. Sí, sí. Es quizá eso. Y si... Pero había que analizar el proceso que condujo a eso, ¿cierto? Claro, porque... ¿Qué fue lo que condujo a que el lenguaje se hiciera tan complejo? Pero yo creo que ahí es más bien la intención comunicativa, no es tanto el lenguaje, sino la intención comunicativa. Porque la intención comunicativa lo que ha intentado es generar protagonistas de eventos. Agreguen entonces a eso las lógicas del poder, del acto comunicativo. O lo que vos decías ahora, esa intención de existir. Que esa intención de existir es estar en los medios. Entonces, como estás en los medios, estás vivo. El que no está en los medios no existe. Una cosa fuerte. Pero el asunto ahí de estar en los medios o no, de visibilizarse o no. Todo el mundo quiere hacerse visible. Todos estos movimientos sociales, movimientos afrodescendientes, comunidad LGBT, queriendo hacerse visible, todo el mundo quiere visibilizarse para decir yo existo, ¿no? Pero mira, el problema es que eso... Están mediatizados. Pues es la mediatización lo que termina importando. No logran descubrir que lo que hay en esa visibilización aparente lo que hace es invisibilizar más. Porque no se trata de esas luchas atomizadas. Entonces aquí enseguida aparece el movimiento de los gay afrodescendientes. Entonces ahí se enfrasca un cuento. Enseguida aparece el movimiento de los gay monos, de los gay mestizos. Entonces, no sé, una atomización de intereses y de movimientos. Uno termina diciendo, qué vaina, qué montón de cosas.
Entonces todo el mundo empieza a defender los derechos de los grupos, de las minorías, cuando deberían ser todos mayorías, todos una mayoría, no distinguir. Además, mira, Volvemos a caer en esas divisiones del movimiento, y resulta que el problema no está ahí, el problema está es en los derechos. inclusive Derechos humanos, no el derecho del campesino humano, el derecho, que eso se atomizó de tal forma que creo que en eso hay una intencionalidad. Inclusive mira eso de lo que hablan ese Berger y Luckman de, o sea, construir una realidad en la que la cuestión sea colectiva, no en la que cada quien reclame su pedacito de bienestar y felicidad, porque pues ya eso está resuelto. O sea, la sociedad capitalista ya resolvió eso hace mucho rato. Yo por ejemplo, sí, frente a eso, le tengo desconfianza a todos esos movimientos, a todas esas ONGs que aparecen, un montón. Que decía Jaime ahora, son puros negocios. Pues no hay otro interés que no sea ese, el de entrar en el negocio y volverse una especie de gerente de algo. Ese es a gerenciar esas minorías que tú acabas de mencionar. Esas son las tales visibilizaciones. Vea, nosotros existimos, ¿no? Entonces tenga pues un proyecto y hágase allá y gane un billete para el grupito que está ahí, o para una dirigencia del grupito, el demás hace cajón o carga ladrillos. Claro, para usted el 10% y nosotros nos quedamos con el 90%, que siempre será así. Y le cuento que hay un montón de reinsertados por ahí en esos cuentos, en las comunas, con un montón de proyectos. Y el Estado araña los impuestos y tenga, hermano, tenga, manéjeme de cuento allá. Además, mira que es la intención gerencial per se. Y casi podríamos decir que es el modus operandi al que apunta la sociedad contemporánea. Y en un desconocimiento que se presenta como un supuesto reconocimiento. Por favor. Y una forma de existir. No hay formas de ser, entonces. Eso, vea, tenga su 10% y ese es el reconocimiento a su participación en esta sociedad. Entonces, ahí está la invisibilización del ser. O sea, se cambia Eso que el hemos ser hablado por de el ese mema. existir. Pues pensar en algo que sea impoluto. No, yo creo que es una cosa, el mestizaje definitivamente Además, es el problema sería quién lo va a hacer, quién se va a encargar de hacerlo. Entonces resulta que aparecen los Frankenstein. A eso apuntaban. Aparecen los Frankenstein que construyen un montón de híbridos, de sujetos extraños. No, mira, hoy Frankenstein es el sujeto de la contemporaneidad. O sea, las mujeres de tetas perfectas, de culos perfectos, de caras perfectas, de nariz perfecta. Pero de perfectas bajo una idea de la estética, claro. Pues bajo una apreciación. Ni siquiera de la estética, sino de la cosmética. Yo creo que inclusive que no tiene nada que ver con la cosmética real, que es el etos cósmico. De cómo se configura el cuerpo. La manera como el cuerpo también entra a ser parte del sujeto y se le configura desde el poder, ¿cierto? Desde alguna estructura. La griega, por ejemplo, ¿qué idea tenían los griegos del cuerpo? En los romanos hay una diferencia entre el cuerpo en Grecia y Roma, ¿cierto? Y hay una apreciación, una percepción del cuerpo constituida de la estructura en la Edad Media y en los orígenes del capitalismo también, en la modernidad. Y ahora es ese sujeto que tú mencionas. ¿Sí? Porque en la modernidad aparece el cuerpo, pues, inclusive aparece el cuerpo como instrumento de placer, de goce, con todo lo que se le negaba en la Edad Media. ¿Sabes qué? Yo creo que no es que se le niegue, sino más bien que el otro era tan evidente que no llamaba la atención.
Vos ves que lo que es no hay que gritarlo, lo que es solo hay que, casi podría decir uno, que aceptarlo o compartirlo. Digamos, antes de que se presente esa, digamos, esa Dicotomía. esa recuperación o esa aparición del humanismo, pues, en la Edad Media, antes del humanismo, de la racionalidad, Rousseau. la idea del cuerpo, ¿cierto? Como vehículo del pecado, ¿no? Todo lo que hay que negarle al cuerpo. Por lo que digo, no, porque es que el cuerpo en efecto no es ningún vehículo de pecado. No es, pero así se... Sino que es lo que decimos ahora, es la construcción real del sujeto. Un sujeto no se construye si no es en su propio cuerpo. Pero entonces, es ahí el problema, cuando el sujeto no lo construye, porque no tiene ese potencial, semen, man. Usted tiene que explicar. Vamos a venderlo. ¿A usted le gusta el marketing, vender? Usted no le enseñó eso allí en comunicación. No, yo en ese proceso todavía no estoy, hombre. Conoce un esclavo más grande. Semillero Cero Ficción, ahí va a salir. Se va a llamar, ¿cómo le ponemos? La silla eléctrica. Pero feliz. Boca abajo. Justo, hombre. Estamos hablando de la hermenéutica. ¿Cuál es tu hermenéutica? Este sí le pega duro a eso. Ay. Hermenéutica. ¿Cuál es tu hermenéutica? Depende si te gusta con herme o con néutica. Ay, pero la hermenéutica usted la puso muy de parry. Ya no hay segunda pregunta, ¿no? Ya no. Ya acabó. Se quejaba un hermano mío. Tuvimos 7 años a la deriva de pueblo en por pueblo, ejemplo, cruzando hermenéutica campos. literaria, Un día se quejó un hermano y le bíblica, dijo, hermenéutica todos tienen casa artística, menos nosotros. de cada cosa que se presente de la realidad se puede hacer una Mi hermenéutica, madre una le dijo, ellos interpretación. son pobres porque solo tienen una casa. Nosotros somos ricos porque el Señor nos dio un mundo para caminar. Sigue andando. Por ejemplo, la hermenéutica filosófica, pues, por información, ¿no? Ya en la vida cotidiana, tanto de interpretar, Le contaba ayer a una amiga en un programa de televisión, era tan responsable y tan agradecida que quería levantarse para hacer su propio cajón. Y nos hizo prometerle, cosa que por supuesto hicimos, que cuando cerráramos el cajón escribiéramos arriba, gracias.